La pregunta es, cuando se destape la olla, ¿a dónde termina esta investigación? El tema de las escuchas. Hola, buen día, Nicolás. Buen día, Martín, ¿cómo están? Gracias por venir. Bien. ¿Cómo estás? Nicolás, decime, quiero tu opinión con respecto a esto. Sí, mirá, me parece, digo, con respecto al espionaje, primero solidarizarme, bueno, con todos los periodistas, las periodistas que han sido víctimas de este espionaje y, bueno, una vez más vemos cómo se utilizan los servicios de inteligencia para hacer espionaje sobre políticos opositores. ¿Te sorprende de Mauricio Macri? No, ya esto lo habíamos visto, Macri tenía causas por espionaje. Y bueno, también fuimos víctimas nosotros desde el PTS, mi partido. Sí. Ha habido información que bueno, nosotros nos vamos a presentar como querellantes en la causa porque existían carpetas con nombres almacenados, con datos de nuestras compañeras y compañeros como Cristian Castillo, Raúl Godoy. ¿Qué datos había? ¿Qué datos tenían? Bueno, había datos con respecto... No, en realidad tenían... A ver, tenían datos sobre una reunión que se hizo en el Hotel Bauen. Sí. Eso nos enteramos por los medios, digo, ¿no? Acá todavía nosotros como víctima no recibimos ningún dato. Sí. Y ahí tenían datos sobre nuestros compañeros, que era el número de documentos, fotos, domicilio. Y también lo tenían a partir de una reunión que fue pública, digamos, ¿no? O sea, esta reunión que ahí cuentan, fue una reunión que era pública, que había datos a través de links de YouTube, videos, etcétera. Entonces, digo, lo que hace esto es mostrar que también, de mínima lo que había era un ciberpatrullaje, ¿no? Es decir, almacenar información a partir de un seguimiento de redes sociales. Pero después, bueno, hay otras partes donde dice que hay una información que se obtiene de una fuente progresivamente, etcétera, bueno, que habrá que investigar. Pero o sea, habla como de filtrados, ¿no, Nicolás? Claro. Eso es lo que dice allí. Tenemos que conocer la causa para ver realmente qué es lo que se conoce, ¿no? Porque esto es lo que se encontró. El tema, a ver, para ir a fondo con Lo que falta por encontrar, decís vos. Claro, o sea, para ir Le pregunto a Martín Siracusa. Martín, quiero tu opinión. Mirá, mi opinión es que el tema de las escuchas es de alguna manera el único tema que siempre, cuando no encuentran nada, salen con ese tema, ¿no? Yo recuerdo cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también sacaron el mismo tema y la justicia después determinó que no era así, que era todo un armado, que era todo... Perdóname, No conozco la causa. En el año 2010 Mauricio Macri fue condenado en forma unánime por la Cámara del Crimen por escucharse... Estoy leyendo el fallo. ¿Cómo que no? Estoy leyendo el fallo. Encubrir una gestión económica. Ahora estuvo preso. Cambiamos la realidad, muchachos. Pero a ver, la sala primera de la Cámara de Apelaciones del Crimen fue claro, donde por unanimidad responsabilizó a Mauricio Macri por una asociación ilícita de escuchas ilegales. Cuando se hicieron las escuchas, cuando se hizo la causa esta que tuvo que ver Jaime... ¿Es el fallo lo que estás leyendo vos? Estoy leyendo, a ver, el 15 de julio de 2010, la sala primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Crimen. Sí. Por unanimidad condenó a Mauricio Macri. Lo condenó. Vamos, muchachos, no mientan. Están mintiendo, están cambiando lo que una pasó. gestión. Están inventando una cosa que Mauricio Macri arruinó un país. Una cosa que... Usted nada que ver. ¿Te puedo decir algo? Arruinar el país. Mira, porque ahora van a escudarse, que lo investigan y otra cosa son para las no hacer lo que se mandaron. A mí me parece vos ideológicamente que te quieren investigar y presionar con otras cosas. el espionaje que realizan todos los gobiernos utilizando los servicios de inteligencia, digo, desde la AMIA, esta parte, digo, estuvo Estiuso hasta bien entrado el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner al frente de la CIDE, digamos, lo que es hoy la AFI. O sea, no es algo que, o sea, desconocer eso es como desconocer la pandemia del coronavirus. Todos los digamos, gobiernos usaron la IFE para otra cosa o sea, que no hay la AFI. Entonces, claro, la AFI. CIDE hoy AFI. A ver, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri fue votar los fondos reservados. Para aumentar los fondos reservados. Pero digo, eso fueron las primeras medidas. ¿Para qué era eso? ¿Para qué era eso? Y está evidente para qué era. Para espiar a todo el mundo, ¿no? Para espiar a periodistas. A propios y extraños, particular, ¿no? por eso. Imagínate que en la lista Nicolás aparece. Por eso nosotros ya lo denunciamos, mira, bajo el gobierno de Macri lo denunciamos alrededor, lo denunció mi compañera Miriam Bregman en relación a la familia Maldonado. Que hubo espionaje, a nosotros, a ver, me digo, extraña el desconocimiento de cómo se maneja a nosotros nos espiaron porque estábamos en un bar cuando fuimos a Esquel, por ejemplo, y había gente que nos estaba siguiendo. Digo, no es algo que se inventa.
no desmiento que no haya un caso y que hay que investigar. Y por supuesto que los servicios en Argentina tienen una pero lo usaron historia. todos los gobiernos. Pero lo que yo digo es que a ver, los gastos reservados, primero los vota el Congreso. Y segundo, que la AFI y todos los organismos que manejan gastos reservados van a la Comisión Bicameral de Inteligencia y ahí se rinde lo que se hace con los gastos reservados. Vos, habiendo sido diputado, no podés desconocer este tema. A mí me parece que acá hay un tema que es fundamental. Los gastos reservados son responsabilidad del Congreso, primero. De los diputados de las fuerzas políticas que avalan eso, ¿no? Nosotros que no lo avalamos, olvídate. Porque nosotros sí teníamos presupuesto votado, no como este gobierno que gobierna con un presupuesto por DNU. De nuevo, otro año más por DNU. Pero ahora discutimos eso. Ahora discutimos si querés. Ahora si querés discutimos eso. Nosotros no estamos de acuerdo. Ahora si querés discutimos eso. No tenés control en los gastos reservados hoy. Vos no podés decir que después discutimos la situación actual de la pandemia, la gestión sanitaria, económica del gobierno, etc. Ahora, eso no puede negar el hecho de que hay un espionaje impresionante, que no es la primera vez. Digo, por eso insisto, todos los gobiernos utilizaron... Tampoco se podía negar que Santiago Maldonado se había ahogado accidentalmente y después la justicia demostró que sí. Mirá, yo te digo una cosa. Ustedes armaron una causa. Cambiemos. Y te voy a decir otra cosa que salió en el diario Clarín. Vamos a escuchar, chicos. A ver, Cambiemos lo que hizo fue venir acá con un discurso de la República y esto tira por la borda, decir, como en muchas otras cosas, no, lo único que falta ahora, como hizo Patricia Bullrich, que ahora está preocupada por la violencia institucional, cuando fueron los que promovieron la doctrina Chocobar, eso es mentira, la represión, etcétera. Es como que ahora saquen un comunicado para decir que hablar de la República después de este espionaje. El CELS, ¿sabés lo que es el CELS? Es kirchnerista el CELS, ¿no? Es de Berbisky, ¿no? Porque si no yo hablo, ¿viste? El CELS dice, no yo, no Martín Siracusa, no Cambiemos. El CELS dice que durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad, la violencia institucional bajó. Lo dice el CELS. Está en la página oficial del CELS. Bajó la violencia institucional. ¿Sabes por qué? Porque nosotros a la fuerza de seguridad... La UCA no midió la pobreza ahora. ¿Pero de qué me estás hablando? Si ustedes no dejan medir la pobreza. No dejan ni medir la pobreza porque presionan. Gracias al programa IFE desnudaron que la Argentina está al 60% en la clandestinidad total. No, pero déjame desmentir eso porque los datos de Correpi muestran que al revés aumentó la violencia institucional y el gatillo fácil bajo el gobierno de Macri. La represión, nos reprimieron en innumerable cantidad de oportunidades. Y también sufrimos la represión del gobierno anterior, no es que solamente con este gobierno, del gobierno de Cambiemos. Cells.org/letalidad-policial-estadística. Pero lee los informes de la Correpi. Los informes. Pero lee los informes. ¿Cómo bajó la violencia institucional en nuestro gobierno? Él quiere desviar el tema porque no quiere reconocer que espiaron a 400 periodistas. Lo que pasa es porque nosotros tenemos principios republicanos y los tenemos de verdad. Y lo tercero es que una cosa es eso, investigar un hecho puntual, y otra cosa es tratar de armar toda una idea ideológica sobre la derecha, sobre que entonces ustedes... porque nosotros la verdad que nuestra política de seguridad fue ir contra los narcos y ayudar a los pibes para que no consuman pan con las villas. Y si eso es de derecha, muchachos... De eliminar una clase social, que son los pobres, los laburantes, que lo que hicieron, el macrismo lo que hizo... es fundir aproximadamente más de 200.000 empresas, es dejar a la gente en la calle, es reprimir en cualquier situación. Eso fue el gobierno de Mauricio Macri, que fue una mancha en la historia argentina y que no va a pasar más nada. Pero vos lo decís porque sos kirchnerista. O sea, no, yo no soy kirchnerista, estoy muy lejos de ser kirchnerista. Como que yo te diga lo mismo de ser kirchnerista. Lo mismo que te diga de... Soy realista. No, soy realista. Y gracias a Dios tenés un programa hoy que desnudó cifras que ni el gobierno actual, el gobierno actual se asombró con el IFE. Cuando lo destinó para 3.6 millones y se encontró con 14 millones de pobres. Porque no salen a la calle, porque no caminan a la calle, no tienen ni idea de lo que pasa en el conurbano bonaerense. A mí me parece que se creen que con 10.000 pesos la gente vive. No alcanza. Y acá vamos a estar de acuerdo, Del Can y yo. Porque lo que logra el kirchnerismo es eso, que Del Can y yo estamos de acuerdo. No, mirá, a mí me parece que, por eso hay que separar la cuestión. Termino con el tema del espionaje. Para mí está claro que la AFI hay que disolverla, porque para lo único que sirve es para eso, digamos, para espiar organizaciones de trabajadores a la izquierda, a opositores, es decir, sirve para eso, digamos, ¿no? Y lo utilizan todos los gobiernos. Después, bueno, con respecto a la justicia federal, sabemos que se acomodan al poder de turno, eso no cabe la menor duda. A mí, mirá, a mí lo que me parece, nosotros presentamos un proyecto de ley que plantea un impuesto a las grandes fortunas, a la ganancia de los bancos, a las altas rentas de las empresas, y que
podría recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, y una de las asignaciones específicas que planteamos en este proyecto de impuesto a las grandes fortunas es un IFE, o salario de cuarentena, de 30.000 pesos mensuales para todas aquellas personas que no tienen ingresos. Lo dijo Miriam el viernes. ¿Sabes por qué? Porque 10.000 pesos sabemos que es poco. Es muy poco, digamos. ¿Dónde sacás, Nicolás? O sea, impuesto a las grandes fortunas. Por eso está el proyecto donde nosotros estipulamos de dónde se puede recaudar. Pero no pagás un mes de la asignación. Recaudar, digo, el oficialismo planteó un proyecto que para recaudar mucho menos, pero digo, está. La voluntad política es lo que no está. La voluntad política de tocar los intereses de los grandes grupos económicos que se la han llevado en pala. Porque ¿sabes qué pasa? ¿Y qué va a estar de acuerdo si ellos defendieron a la grande empresa que se la llevaron en pala, a la que nosotros queremos? Un impuesto por única vez. Los bancos un impuesto por única vez. Escúchame, es un impuesto por única vez. ¿Sabés qué pasa, Nicolás? Es una medida elemental, nosotros tenemos un planteo mucho más de fondo. Cada vez que dijeron que iban a implementar un impuesto por única vez, el impuesto quedó sigue. para toda la vida. Quedó para toda la vida, permanentemente. Más allá del color político, más allá del gobierno. No, estamos hablando de las 15.000 personas más ricas de la Argentina. El problema es de fondo. personas el problema de fondo. Pero quiero saber, el problema es de fondo. El gasto público de este mes, la mitad fue emisión. Vos tenés un problema de fondo. No es cuestión de, aumento los impuestos. Aumentaron los impuestos en diciembre, en enero recaudaron menos. ¿Por qué? Porque vos ya tenés en Argentina 163 impuestos. Fue uno de los gobiernos que más aumentó los impuestos. No, nosotros bajamos los impuestos 2 puntos del PBI. ¿Cuándo bajaron los impuestos? Bajamos los impuestos 2 puntos del PBI. No podía pagar. Con las tarifas. La reforma tributaria. La reforma tributaria. Fue la reforma tributaria que nos pone. Fue terrible. Y bueno, las tarifas y ahora también están teniendo. Ustedes le bajaron impuestos a las empresas con la reforma tributaria, pero el IVA que paga cualquier persona que tiene va a comprar leche, eso se mantiene, es el impuesto más regresivo del sacamos el IVA a los alimentos. Tenés poca memoria, Nicolás. Sacamos el IVA a los alimentos. ¿Cómo? Escúchame. Cuando nosotros sacamos el IVA a los alimentos en agosto del año pasado y ustedes nos decían que estaba mal. No, pero bueno, ustedes votaron una reforma tributaria. Tranquilo. Una reforma tributaria que fue para beneficiar a los grandes grupos económicos. No, porque vos me decías recién, ¿no? Más impuestos. Nosotros estamos planteando impuestos a las grandes fortunas, a las 15.000 personas más ricas del país. Pero no estamos planteando a los grandes bancos, a las grandes empresas. Estamos planteando eso. Es una medida elemental. Nosotros, por supuesto, tenemos una salida mucho más de fondo, que si uno ve el mundo, se da cuenta, digo, hay protestas en todo lado. No, es la medida que no funcionó. ¿Qué es lo que no funcionó? Estados Unidos. Cada vez que trata el máximo Estados Unidos ya ejemplo del capitalismo, mirá la crisis que tiene. Mirá la crisis que tiene Inglaterra. Ya recuperó 2,5 millones de empleos en una semana Estados Unidos. Perdió 44 no, 19. Argentina está desocupada, el seguro de desempleo. No, 19. 42 pero porque Estados Unidos la pelea. Fue el motivo de la pelea de Kicillof también, ¿no? Si eran 44, 41 o 19. Pará. Porque no fue controlado, entonces esa baja del IVA no se sintió en los precios porque las empresas tomaron ganancia de esa misma plata, no teniendo en cuenta el bolsillo de los trabajadores. Pero sí, por supuesto, nos debemos una reforma impositiva. Ahora, Nicolás, te planteo esto de cara a las discusiones que va a haber. Digo, ¿es posible, falta solo decisión política para avanzar en este tipo de proyectos? ¿O es que ese monto no justifica la pelea política? El monto del impuesto a grandes fortunas no justifica una pelea política de la dimensión que se tiene que dar. Bueno, mirá, en realidad el oficialismo, por lo que sabemos, el proyecto no está presentado, plantea recaudar alrededor de 3.800 millones de dólares. Nosotros planteamos mucho más, de mínimo 15.000 millones. Entonces, lo que se dice, digamos, en los medios alrededor de las discusiones en el gobierno es que quieren primero esperar la discusión de la deuda, que ustedes saben, somos la única fuerza política del Frente de Izquierda que plantea que hay que rechazar el pago de una deuda que es completamente fraudulenta, una deuda que se hizo para empobrecer al pueblo, todo un proceso de endeudamiento que entra dentro de lo que se cataloga como deuda odiosa. ¿Cuál es el legado en este del gobierno sentido de Mauricio Macri para vos? No, mirá, pero termino con esto, digo, ¿no? Entonces el gobierno, ¿qué dice? Hasta ahora dice que van a esperar eso, algunos, ¿no? Algunos dicen que van a esperar lo de la deuda, otros dicen que no sería, como señalabas vos recién, y mirá, no justifica, porque mirá, pagamos más de 5.000 millones de deuda desde el principio de año hasta ahora. Entonces ahora vamos a recaudar, ni recuperamos lo que pagamos de deuda, o lo que se le dio de subsidio a las grandes empresas, porque acá no se subsidió solo a la pyme, se subsidió a Techín, a las grandes multinacionales, a las grandes empresas. Digo, con eso quizás recuperan o no llegan a recuperar lo que se le ha dado. Entonces, lo que hay que hacer
es atacar los intereses de los grandes grupos económicos. Hay que ir a la nacionalización de la banca, el monopolio estatal del comercio exterior. Yo creo que el gobierno de Macri está claro, o sea, todos los indicadores lo muestran, empezando por la salud pública, que perdió un 25% de su presupuesto en términos reales, el avance de la pobreza, el desempleo, la precarización laboral, está a la vista, digamos, ¿no? Ahora, la discusión es que mucha gente que apoyó a Alberto Fernández lo hizo con el objetivo de salir de esa situación. Sí, se dijo que entre los jubilados y los bancos se elegía a los jubilados, y en realidad los jubilados están sufriendo un brutal ajuste porque el gobierno actual les está pagando menos de lo que le iba a pagar con la ley anterior, que obviamente era una ley que a Macri le salió el tiro por la culata porque la inflación se disparó. Una reflexión final. Después de la cuarentena, ¿qué en la Argentina? Nicolás. No, bueno, yo creo que la situación va a empeorar. Eso es lo que están diciendo inclusive todos los economistas. La situación económica está cada vez peor. Por eso hay que tomar esas medidas de fondo que nosotros venimos sosteniendo. No solo el impuesto a las grandes fortunas para otorgar un salario de cuarentena o IFE de 30.000 pesos, construir viviendas, reforzar el presupuesto de salud, sino también avanzar en medidas de fondo como la nacionalización de la banca, el monopolio estatal del comercio exterior. Bueno, creo que son medidas que tienen que apuntar a que esta crisis no recaiga sobre las grandes mayorías populares, sino sobre lo que siempre se la llevaron en pala, los grandes grupos empresarios, que además recibieron ATP, digo, hasta algunos CEOs, ¿no? Caraduras, ¿no? La verdad que eso, mientras las cooperativas de trabajo estamos reclamando, inclusive yo presenté un proyecto para que puedan cobrar ATP, porque mientras un CEO cobró 33.000 pesos, los trabajadores de las cooperativas cobran 6.000, claro. Que es otra... Algunos ni siquiera cobran. Algunos ni siquiera cobran, muy poco. No, pero bueno, no digo, eso me parece que son las perspectivas y eso va a depender mucho de la pelea de los trabajadores. Por eso quiero rescatar algo muy importante, que ha surgido una red de trabajadoras y de trabajadores precarizados. La mayoría son jóvenes, de trabajadores de las aplicaciones, ¿no? La distintas empresas que son repartidores, la mayoría, trabajadores de call center, que estuvieron reclamando porque le pagaron cero, trabajadores también de comidas rápidas, que estuvieron, también le habían pagado nada, estuvieron haciendo reclamos, se organizaron. Por primera vez estos sectores están saliendo a organizarse, a movilizarse con delegados. También muchos sectores en la gastronomía que al no trabajar se quedaron sin nada. Cero recaudación. ¿No? Entonces muchas veces vos cobrás una parte en blanco, entonces no podés cobrar el IFE, bueno, y la mayoría lo haces con propina. Entonces digo, hay que destacar eso y también, bueno, muchas empresas de trabajadores que han resguardado la fuente de trabajo, que la han puesto a funcionar, y en eso quiero decir una última cosa. Dale. Que en este momento un fiscal dio la orden o accedió a un pedido de la patronal de la empresa La Nirva, de Alfajores, donde sus trabajadoras, yo las visité el día viernes, fuimos con Claudio Le Carbonara, también diputado del PTS, que fue espiado. Fuimos a solidarizarnos y bueno, ahora nos acaban de comentar que hay una amenaza de desalojo que dio este fiscal, así que bueno, también plantear a toda la organización que se solidarice.